Bien, el día pasado estuvimos trabajando el tema de los acuerdos y estuvimos viendo la primera parte y entrábamos ya para hablar de los cuatro acuerdos principales. Y es que el orden en los cual aparecen no debe tener mucha importancia, pero según los libros, incluso los propios libros del autor que lo publica por primera vez, que es Miguel Ruiz, el orden varía. En unos casos, la primera, desde luego, la primera y la última, el primero y el último de los acuerdos es siempre el mismo, pero hay variación en cuanto a los otros dos, ¿no? Entre el segundo y el tercero. Aquí, por ejemplo, en otro autor, pues empieza que no supongas primero, que honres tus palabras, que sería que hagas siempre lo mejor posible y no tomes nada personal, con lo cual todo el orden se ha ido por ahí. Aquí vuelve a lo mismo, empieza por no supongas, honra tus palabras, no tomes nada personal, haz siempre lo mejor. Y se vuelve a repetir de varias maneras, pero no siguiendo el orden que es este realmente. Esta es la ficha que yo os mostraba el otro día, creo, que es la ficha que yo tengo y la que yo utilizo y la que suelo dar a mis clientes. Esta versión que hay de la sabiduría tolteca, pues nos habla de estos acuerdos que de alguna manera, cuando los vas introduciendo o vas haciéndote con ellos, van eliminando toda una serie de acuerdos que son muy negativos. Por ejemplo, hay el acuerdo de no tomarse las cosas nada personalmente o no haga suposiciones, que es en PNL lo que solemos llamar la lectura mental. Es muy típico encontrarse con la lectura mental de creer tú que sabes lo que te está contando o lo que te está diciendo el que tienes delante, ¿no? Y este tipo de estructuras, si las vamos poco a poco, metiéndonoslas poco a poco como creencias, tienen la ventaja de que son creencias muy liberadoras y nos limpian o nos quitan de caer en otras creencias o acuerdos que hemos establecido con nosotros mismos que son bastante limitantes. ¿De acuerdo? La primera de ellas es esta: sé impecable con tus palabras. La palabra impecable, no sé si sabéis de dónde viene. Evidentemente viene de pecado, pero la palabra impecable quiere decir, incluso la palabra pecado quiere decir hacerse mal a uno mismo. Entonces, cuando dice que seas impecable, quiere decir que no te hagas a ti mismo daño con tus palabras, lo cual es una especie de contrasentido, que cuando tú insultas a otro, cuando tú te metes con otro, de alguna manera te estás metiendo contigo mismo. ¿Y por qué es eso? Pues muy sencillo, porque si tú no eres impecable con tus palabras, quiere decir que estás funcionando a nivel de ego. Y a nivel de ego estamos actuando desde un punto de vista donde la negatividad está muy presente. Mientras que cuando estás hablando desde otro nivel, evidentemente, si tú cuidas o tú vigilas tus palabras, pues realmente la acción con respecto a la otra persona, pues es una acción adecuada y correcta. Dice que muchas veces usamos palabras pues para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir. Utilizamos las palabras para propagar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia y odio. Tú decidas, tú decides si llegas o no a establecer un acuerdo contigo mismo. Soy impecable con mis palabras. Este es el primer acuerdo al que debes de llegar si quieres ser libre, ser feliz y trascender el nivel de existencia del infierno. Sé impecable con tus palabras, habla con integridad, di solamente lo que quieres decir, evita hablar contra ti mismo y chismorrear sobre los demás y utiliza el poder de tus palabras para avanzar en la dirección de la verdad y el amor. Esta es
una realidad. Cuando tú vigilas lo que dices, te vas dando cuenta de la cantidad de veces en las cuales no cumples con este primer acuerdo. Hay muy buenos ejemplos, como por ejemplo cuando le preguntas a una persona muy simple qué hora es y te responde, a ver cuándo te compras un reloj. Imaginaros que la respuesta correcta desde el punto de vista lógico es que si tú a mí me preguntas, yo a ti te pregunto qué hora es, tú me respondas con la hora que es, ¿no? En este caso, bueno, tengo que mirar el móvil, en este caso la hora serían las 10:26. Entonces, entonces esa sería la respuesta. Si tú me respondes que por qué no te compras un móvil, pues estás actuando desde una parte emocional, estás actuando desde fuera del canal que iba hacia ti. El mensaje que yo te transmito es un mensaje que va desde tu pauta objetiva a tu pauta objetiva, de mente a mente, y tú estás respondiéndome igual, pues con un ataque de rabia, y entonces me estás respondiendo desde tu vientre o me estás respondiendo desde tu corazón. Por eso yo muchas veces cuando tengo delante a una persona haciendo coaching, una de las cosas que pregunto a veces cuando no lo tengo yo claro, porque a veces ya se ve, y se ve por los mismos gestos que haces con las manos, ¿no? A veces la persona te dice, yo le estaba diciendo y hace un gesto así con la mano, con lo cual me está señalando que está hablando desde la cabeza, o bien señala desde la parte del pecho, ¿no? Y hace así y señala con la mano desde el corazón, yo le estoy hablando a nivel emocional y él me dice a mí y va a tocar la cabeza o va a señalar la cabeza. Esto es una cosa que es muy importante para el coach, es el tema de observar desde dónde me está hablando la persona, desde dónde me está transmitiendo el mensaje, desde dónde me está diciendo lo que me está diciendo. Por eso, cuando hablamos de ser impecable con las palabras, eso es fundamental, pero al mismo tiempo que es fundamental, hay que ver realmente cómo se están produciendo los cruces entre lo que yo estoy diciendo y cómo recepciona y cómo responde la otra persona. ¿Eh? Muchas veces tú a la persona te diriges de una manera muy directa, muy clara, porque esperas una respuesta objetiva, una respuesta a nivel mental y te está respondiendo desde un nivel emocional. Y entonces ese juego de movimientos y de actitudes, pues es una de las cosas que debemos de vigilar mucho nosotros y sobre todo ser nosotros impecables con nuestras palabras, porque si nosotros lo somos, también vamos a transmitir un poco eso. Yo a veces, cuando me he encontrado con algún cliente y que me ha respondido desde otro lugar, le he preguntado, no, no, yo no te quería decir eso. Yo te que preguntaba exactamente por y trataba de definir o trataba de acotar la respuesta de la persona y no quedarme con la respuesta igual de la rabia o la respuesta, como dice aquí, la respuesta de culpar o de maldecir, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cosas es muy típica y cuando la tenemos delante debemos de tratar de gestionar desde nuestra observación y quizá desde la metaposición también, gestionar que las cosas sean como tienen que ser. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante este primer punto. Si tú eres ya impecable con tus palabras, muchas otras creencias que están por ahí se van a ir disipando y entonces pasamos a la siguiente, que es, quizá para mí, es la más importante de todas. No te tomes nada personalmente. Cuando te tomas las cosas de forma personal, casi siempre estás a merced de lo que dicen los otros y lo que hacen o lo que dicen normalmente es por ellos mismos. Dice que todos vivimos nuestro propio sueño. Todos vivimos en nuestra mente, ya os lo decíamos o lo comentábamos en algún post en algún comentario anterior. Yo no vivo la realidad, sino yo vivo el mapa
que hago de la realidad. Si esto es la realidad, yo me hago aquí un mapa y yo vivo dentro de este mapa. Entonces yo estoy palpando la realidad o viviendo la realidad, pero yo aquí es como si hubiera una barrera. Yo lo único que hago es esto, lo meto dentro de mí, lo meto en mi mapa y yo vivo dentro de mi mapa. Entonces, cada uno vive en su mundo. En realidad, todo lo que veo forma parte de un mapa. Lo que llaman el territorio no es tampoco la realidad. Y yo de ese territorio elijo una parte de ese territorio. Y esa parte del territorio es lo que yo llamo, o sea, lo que sería mi propio mapa. Y evidentemente, en el sueño del mundo, yo vivo mi propio sueño. Y a veces difiere mi sueño con el sueño general o demás, ¿no? Muchas veces la gente vive en las cosas que le rodean, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos a Félix sobre asuntos de notarías, pues probablemente él vive dentro de ese mundo, pero quizá los demás, perdona que te ponga este ejemplo, Félix, los demás quizá pues no entendemos tanto de ese tema y entonces, claro, nos faltan argumentos, nos faltan palabras y él, sin embargo, pues nos puede hablar de un registro, nos puede hablar de tal, que a nosotros nos puede sonar como a chino, ¿no? Y si estamos dentro de este sueño, que es la parte de la grafología y la parte del conocimiento interior y todo esto, también estamos viviendo como en otro mundo. Si vemos a un personaje que vive del fútbol y que su mundo y su sueño es el fútbol, pues probablemente de todo esto que estamos hablando nosotros no tenga ni puñetera idea. Y entonces para ellos es como si le hablas en chino. Yo muchas veces me he sentado al lado de personas que se han enterado o saben que yo soy grafólogo y me empiezan a preguntar cosas y las ideas que esas personas tienen, pues, pues son como muy peregrinas. Me viene a la mente una idea de no sé si lo he contado ya alguna vez, de cuando yo tenía el despacho en Madrid, mi despacho, mi estudio de trabajo, estaba yo un día meditando y entró la señora de la limpieza, entró y dice, ay, perdón, perdón, y salió. Y al final, cuando ya acabé de meditar, digo, no, no, es que estaba meditando y tal. Me dice, sí, sí, ay, lo que me gusta a mí, eso de, si yo fuera hombre, me gustaría mucho eso de dar bofetadas, porque a mí eso de dar bofetadas siempre me ha gustado, decía la señora. O sea, se pensaba que yo era un karateca o algo así, porque estaba haciendo meditación. Es decir, que cada uno vive su mundo de una manera y adapta o toma los mensajes que tiene archivados o los criterios que tiene ahí archivados y lo utiliza para comprender el mundo general, o sea, para comprender el sueño colectivo con el sueño individual. Por lo tanto, es ahí donde está el tema, que nosotros nos tomamos lo que pasa por ahí, nos lo tomamos de forma personal. Dice, incluso cuando una situación parece muy personal, cuando por ejemplo alguien nos insulta, esto no tiene nada que ver con nosotros. Lo que esa persona dice o lo que hace y las opiniones que expresan responden a sus propios acuerdos que ha establecido en su mente. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación o educación, podríamos decir. Te tomas personalmente cuando estás de acuerdo con cualquier cosa que se diga. Y tan pronto como estás de acuerdo, el veneno te recorre y te encuentras atrapado en el sueño del infierno. El motivo de que estés atrapado en lo que llamamos la importancia personal o el tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo, porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. ¿Soy yo el eje de todo lo que pasa? ¿Me identifico yo con todo lo que pasa a mi alrededor? ¿Trato de ver todo desde mi propia óptica? Entonces estoy atrapado dentro de esto que llamamos no tomarse las cosas personalmente. Todo lo aprendimos a tomárnoslo de forma personal y dice yo, siempre yo. Creemos que somos los responsables de todo. Nada de lo que los demás hacen es por ti, lo hacen por ellos mismos.
Dice, todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en el mundo completamente distinto de aquel que vive cada uno de nosotros. Cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura. Pero si no te lo tomas de forma personal, serás inmune a todo veneno, aunque te encuentres en medio del infierno. Esa inmunidad es un don que nos da este acuerdo. Cuando te tomas las cosas de una forma personal, te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos. Esto es una cosa muy típica. Y delante de nuestro cliente, una de las preguntas o una de las cosas que tenemos que hacer es preguntarle qué siente cuando alguien dice o ha dicho o está relatando que ha dicho una determinada cosa. Cuando estamos diciendo eso, automáticamente nos damos cuenta que hay una raíz entre eso y tomárselo personalmente, ¿eh? Por lo tanto, es sumamente importante ver que esa conexión de tomarse las cosas personalmente es una conexión directa con el ego. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad y de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti, y cuando seas inmune a las opiniones y actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Durante mucho tiempo, cuando alguno de mis hijos reaccionaba de una manera desproporcionada y exorbitada, mi mujer siempre decía la misma frase. ¿Y tú te dejas decir eso? ¿Y tú dejas que diga eso? Y entonces yo tengo una idea, y es que cuando alguien está actuando de esa manera, es decir, cuando está no siendo impecable con sus palabras, que sería el primer acuerdo, cuando no es impecable con sus palabras, entonces resulta que lo que está soltando es basura emocional. Entonces, yo pienso que alguien que está así es alguien que no está en equilibrio. Y alguien que no está en equilibrio no merece la pena ser atendido o no merece la pena ser, de alguna manera, respondido. Porque en el momento que tú respondes, te estás poniendo en su propio mundo, o estás tratando de acercarte a su propio mundo. Mientras que si tú estás equilibrado, estás actuando con verdadera libertad, mientras que él continúa ahí en ese sueño, ¿no? Y esto es muy típico, sobre todo en las relaciones más próximas, más cercanas, las reacciones de familia. Porque en este tipo de reacciones, llámale de familia, llámale de pareja, pasa una cosa, y es que nos atrapa muchas veces por los dos canales principales, bien por el canal mental, bien por el canal emocional. Y muchas veces nos atrapa desde la parte emocional. Y cuando es una cosa sola, puedes igual, estás muy atento y puedes igual de alguna manera no reaccionar a eso, puedes no reaccionar, igual te pilla por sorpresa con una segunda o una tercera andanada. Y entonces es cuando es más difícil de que no te impliques tú personalmente. Entonces ese juego de implicarse o no implicarse personalmente es lo que realmente hace que perdamos nuestro propio equilibrio. Y desde luego como coach tenemos que estar perfectamente equilibrados, porque no te puedes tú poner ni a llorar ni a reír con tu cliente, porque entonces te estás metiendo en el territorio del cliente. Y tú tienes que estar siempre en una posición receptiva con respecto al mundo del cliente, pero desde un mundo de equilibrio. No puedes perder tú el oremos, no puedes perder tú el equilibrio, ¿no? No sea que digamos aquello de el cliente dice yo soy Napoleón, dice no señor, Napoleón soy yo, dice el terapeuta o el psiquiatra, ¿no? Es decir, no puedes estar tú metiéndote de esa manera.
Sí que es verdad que nos tomamos personalmente, o sea, la gente se suele tomar personalmente, y muchos de nosotros también cuando no estamos atentos, ¿eh? Porque esta es una cosa que os quiero decir. Nosotros no somos inmunes a esto a menos que lo vayamos integrando en nuestras vidas, eso de no tomarlo personalmente, ¿no? Entonces, cuando las personas nos están declarando una personalización, nos están diciendo que están encerrados en su pequeño mundo. Y nosotros lo que tenemos es que mostrarles cómo es lo más cercano a la realidad. Para eso nos tendríamos que meter en una metaposición y verlo todo desde muy fuera, porque incluso cuando yo estoy vis a vis con el cliente, puedo estar también metiéndome sin querer en parte de su mundo, compartiendo parte de su mundo. ¿Eh? Había un antiguo grafoterapeuta de Gerona, que no recuerdo el nombre, pero bueno, ya me saldrá, si me sale lo comentaré, que decía que la persona que está delante de la otra persona lo que trata de hacer es llevar a las personas a la realidad. Lo que pasa que, claro, hay que distinguir cuál es esa realidad. Y la realidad no es ni tu mundo ni mi mundo. Es ese mundo que está ahí, que no está bien tampoco bien definido. Porque las cosas que nosotros vivimos en este metaverso, como dice Juan, que nos está tocando vivir, pues es una realidad que no es auténtica del todo. O sea, tiene sus lagunas y tiene sus agujeros negros. Aquí lo importante es que cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros o nuestro cliente está tomándose algo personalmente, desde luego si somos nosotros rectificar y si es el cliente tratar de despersonalizar. Aquí hay una cosa que dice este principio y es el tema de la importancia personal. Esta es una de las actitudes que habla de también una de las reacciones de tomarse las cosas personalmente y es el tema de la actitud automáticamente de defensa. Es decir, yo me defiendo o cuando alguien me pregunta algo actúo de una manera para defenderme, ¿no? Y actúo con una forma de trabajo a la defensiva. Esto es muy típico. Cuando tú preguntas a alguien, ese alguien automáticamente se justifica o trata de disimular o trata de hacer algún tipo de actitud. Por eso es muy importante que nosotros, cuando estemos trabajando con clientes, estemos siempre en una metaposición o procuremos estar en una metaposición buscando captar cualquier tipo de señal, cualquier tipo de respuesta que de alguna manera me esté dando alguna pista de lo que pasa por allá adentro. Esto es muy típico, muy típico. ¿De acuerdo? Pero también es complicado cuando ves que alguien se lo está tomando personalmente y tú estás desde ahí y intentas como ver que esa persona lo vea desde otro punto de vista, porque es que es como si los sacaras de su zona de confort y quedara en la incertidumbre. Y hay muchas personas que eso no lo aceptan. Sí, es verdad que a veces tratas de llevar a la persona hacia ese otro sueño, digamos, más colectivo, y la persona sigue encerrada en su propio sueño, y de ahí no hay manera de hacerle sacar. Y si es una persona muy tozuda, pues tampoco hay manera, ¿no? Tuve yo una cliente que aunque que estaba siendo tratada por un psiquiatra, y resulta que esta señora tenía una relación tremenda con su pareja, con su marido. Y el psiquiatra quiso tener una reunión colectiva con los dos. Y le preguntó al marido, a la señora le dijo que por qué no le daba un beso delante de él, allí un beso al marido y tal. Y la señora se cerró en banda y na, 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 y nada, y se marchó después de una sesión de no sé cuánto tiempo y el psiquiatra insistiendo, 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 y la señora se marchó sin hacer eso, ¿no? Y era una mujer que había sido educada de una manera, o sea, tenía un mundo tan cerrado, tenía un sueño tan cerrado, que había sido educada de una manera de que ¿cómo se llama? La relación sexual
era un pecado tremendo y un pecado terrible. Y entonces esta señora había tenido 3 hijos y sí, tenía un gran amor por sus hijos, incluso se enfermó por los problemas que tuvo, no sé si era una hija o un hijo, pero ella, cuando yo le preguntaba sobre el tema de la relación sexual, decía que ella se quedaba tiesa y rígida como un palo delante de su marido y el marido se aliviaba encima de ella como si fuera una muñeca y le dejaba hacer. Y ella era incapaz ni de participar ni de tal. Y eso había sido así durante toda su vida, prácticamente. Con lo cual era una cosa tan cerrada, tan terrible, que era así, y era toda ella, todo su mundo. Vivía en una escalera en la que en el piso de arriba, o 2 pisos más arriba, vivían su cuñado. Y se ve que cuando murió los padres de su marido, no sé cómo fue, resulta que les tocó en herencia una parte que era un poco más pequeña, o bueno, no sé cómo era la historia, pero era una cuestión de medio metro o no sé qué, que se disputaban entre unos y otros y se tiraron, bueno, llevaban no sé cuantísimos años paseándose y viéndose en el ascensor y viéndose en la escalera sin dirigirse la palabra, porque porque estaban enemistados desde de aquel entonces. Entonces dices, ¿cómo alguien puede vivir dentro de un mundo tan cerrado, tan... Y aquí lo que pasa es que cuando la cosa se patologiza de una manera brutal, ese ego lo que pasa es que se cristaliza, es decir, se crea ya como una especie de roca, como una especie de piedra que es prácticamente imposible o muy difícil. Tenía que ser algo muy tremendo lo que tuviese que pasar para que se rompiera toda esa estructura. Y eso que llamamos importancia personal es en el fondo como una especie de coraza. Es una especie de coraza y esa coraza muchas veces parte de un acuerdo. Y ese acuerdo es un acuerdo puramente mental, es decir, es una creencia. Recuerdo el caso también de una psicóloga que había oído hablar o le habían explicado lo que era la transferencia. Todo el mundo sabe lo que es la transferencia, ¿no? ¿Hay alguien que no sepa lo que es la transferencia? Bueno, pues esa transferencia, esa interacción que hay entre el cliente, el coach y su cliente, se va a dar siempre esa transferencia. Bueno, pues esta señora, para evitar que esa transferencia, que es lo que sucede entre toda interacción, ¿no? Tienes la interacción de una persona, sea la relación que sea, siempre hay una transferencia. La transferencia, por ejemplo, cuando es de pareja, es obvia, ¿no? Que hay esa transferencia. Bueno, pues esta señora había cogido y había creado una barrera de acero, mentalmente, una barrera de acero de 1 metro de 1 metro de ancha, de espesor. Y entonces, claro, esta persona, ella podía interactuar, pero cuando la otra persona podría mandarle alguna vibración o esto, pues esta vibración chocaba con esta barrera y ella se veía inmune. Y tenía gran éxito con sus clientes. Pero ¿creéis que esto era bueno o no? ¿Cómo lo veis? Tiene que permitir la interacción, ¿no? Claro. Claro, el mago o la persona que trabaja en el terreno, llámale de relación, o el terreno del coaching, o el terreno terapéutico, evidentemente tiene que dejar que la otra persona, que no exista esta barrera. Bueno, lo que pasó con esta mujer es que generó una esclerosis múltiple y tuvo Dios y ayuda para liberarse en parte de ella, ¿eh? No sé si finalmente lo consiguió, yo creo que sí, pero le costó muchísimo liberarse porque esa barrera de acero que ella se había inventado, con una extensión así de grande delante del cliente, le había aislado de tal manera y le había bloqueado de tal manera
que había generado luego un trastorno muy grave, muy serio. Entonces, este tipo de formas de abordar el asunto no es el adecuado, no es positivo. Yo lo que hago cuando alguien viene a mí, evidentemente tú tienes que aceptar que lo que venga de esa persona te atraviese. Lo importante también, que sería otra parte de la película, es que tú te lo quedaras dentro. Conozco el caso de una persona, además muy cercana a mí, que también trabajaba en el terreno terapéutico y tenía miedo de sus clientes. Decía, es que a este cliente me da miedo. Digo yo, hombre, pues ¿cómo vas a poder trabajar con un cliente al cual le tienes miedo? ¿No? Entonces, muchas veces, pues esta forma de entender el tema tiene que ser que tú si yo no estoy en equilibrio, si yo no estoy atento, si yo no estoy bien montado, si yo no estoy con mi presencia delante del cliente, puedo caer en todas estas películas. Puedo tomarme las cosas personalmente. Puedo no ser impecable con mis palabras. Puedo de alguna manera estar haciendo algo que no sea lo correcto. ¿eh? Sería bueno, o sería quizá lo ideal, que tuviésemos interacción con algunas personas y que estuviésemos pudiéndolo ver desde el ojo de la cámara, ¿no? Ver qué está pasando en esa relación en la que cualquiera de vosotros está teniendo, o yo mismo teniendo, con una persona, y ver realmente cómo se interactúa. Esta sería un poco la cuestión, ¿no? Cómo se funciona en ese momento y en esa idea. Y de aquí también hay otra cosa que en los terapeutas se suele dar mucho, y en los que se dedican a este tipo de cosas, es otra de las lacras de las creencias que nosotros nos metemos o nosotros tenemos delante de el cliente y delante del mundo. Es el no hacer suposiciones. Lo que en PNL se da en llamar la lectura mental. Esa lectura mental o ese hacer suposiciones es otra de los grandes problemas, de las grandes creencias que debemos rápidamente desechar. Tú no puedes saber lo que le pasa a la otra persona, no puedes saber dónde están sus motivaciones. Lo mismo que decíamos antes, que cuando yo me tomo las cosas personalmente no debo de hacer caso de lo que dice la otra persona. Lo que está diciendo la otra persona, lo que me está transmitiendo la otra persona, parte de su propio mundo. Pero yo no puedo saber realmente lo que pasa. Si yo hago suposiciones al respecto, y esto lo dejo muy claro porque muchos a veces suelen trabajar desde ese paradigma, desde ese modelo, de decir, por ejemplo, pues fulanito tiene tal historia, ¿no? O dices, por ejemplo, es que fulanito es emocionalmente tal cosa, o futanito no tiene capacidad de decisión o lo que sea. Eso son hacer suposiciones, porque mientras no tengamos un argumento detrás, no tengamos una prueba de base detrás, estamos haciendo suposiciones. Nos tenemos que guiar por los hechos, no por lo que suponemos que los hechos son. Y eso pasa mucho en grafología. La mayoría de la gente antepone, lo que Matilde Ras machacaba una y otra vez. La mayoría de la gente, la mayoría de los que se dedican a esto, anteponen la interpretación a el análisis. Es decir, la grafotecnia, como decía Matilde Ras, nunca debe de ir por delante de la grafonomía. Primero es la grafonomía y de la grafonomía surgirá la grafotecnia. Es decir, yo he de intentar o he de ver mejor los hechos que hay delante, no los indicios de los hechos, no lo que esos hechos nos apuntan, porque en el fondo lo que estoy haciendo es una lectura mental y una suposición. Cuando yo pienso una cosa, el otro está probablemente metido en otra historia, y eso es un poco lo que sucede cuando hago suposiciones.
A veces es dice, como dice aquí, como teníamos miedo a pedir una aclaración, hacemos las suposiciones y creemos que son ciertas. Después las defendemos e intentamos que sea otro el que no tenga la razón. Muchas veces suponemos que la otra persona sabe lo que queremos. También nosotros, desde nuestro punto de vista, damos por hecho que la otra persona ya directamente lo sabe. A veces, cuando yo estoy hablando, me gusta repetirme a veces porque me doy cuenta que cuando explicas una cosa de distintas maneras, también accedes al mundo o al mapa de otras personas. Esto es una cuestión que en la PNL es muy típica, ¿no? Si tú estás hablando desde un paradigma, desde un modelo puramente visual, los auditivos no pillan onda muchas veces. O si tú estás hablando desde un modelo cinestésico, de sensaciones y demás, igual los visuales tampoco pillan onda. Por eso un comunicador debe de tocar todas las teclas, las 3 teclas de los 3 canales de percepción, el visual, el auditivo y el cinestésico. Pensad que muchas veces si tú estás hablando de una historia, de algo concreto, si tú estás haciendo muchos inputs a nivel visual, por ejemplo, la persona que te esté escuchando, que sea auditiva, pierde interés en lo que tú estás diciendo y está esperando que tú des alguna palabra, algo que sea válido para él poder volver a reengancharse con la conversación. Y siempre dices mejor preguntar que hacer una suposición, porque las suposiciones al final terminan creando sufrimiento. Porque solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas tal como son. ¿Cuántas veces os ha pasado estar delante de una persona y contarle una cosa y al rato esta persona explicarlo de una manera totalmente diferente que no tenga nada que ver con lo que yo he dicho o lo que yo he querido decir? No me digáis que esto no es una realidad, que muchas veces estás explicando una cosa y la persona te entiende otra o se queda con una parte de lo que has dicho, pero realmente no ha entendido el mensaje que tú querías transmitir. Imaginaros lo que esto es cuando la persona empieza a hacer muchas suposiciones. Yo suelo comentar que en Galicia es muy típico el tema de las suposiciones, el tema de las lecturas mentales. Yo recuerdo que cuando yo fui allí por primera vez, era además una época en la que yo estaba trabajando todo este tipo de contextos con el tema de la programación, y una de las cosas que me sorprendía muchísimo era la cantidad de suposiciones o de lecturas mentales que la gente hacía por minuto. Es decir, era increíble. O además, era como una especie de castillo de naipes, que era una suposición encima de otra, una encima de otra, una encima de otra, y al final aquello cogía proporciones increíbles. Y de repente te contaban una historia que era de lo más descabellado, ¿no? Y era todo porque era todo un cúmulo de suposiciones y que unas se apoyaban en las otras, y cada vez que vas añadiendo una suposición a otra más, te vas alejando cada vez más de la realidad y vas cada vez dejando de tocar pies a tierra, ¿no? No sé si conocéis este tipo de comportamientos, ¿no? O este tipo de situaciones que se dan muchísimo. Entonces, una de las cosas que desde nuestra posición debemos hacer es desafiar esa suposición, desafiar esa lectura mental. ¿Y cómo se desafía una cuestión de estas? Pues preguntando por los hechos, preguntando por las pruebas, preguntando por aquello que es más palpable y que es más difícil de formar parte del sueño, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con alguien hace ese tipo de suposiciones, preguntamos, por ejemplo, ¿y qué indicador es el que te ha dicho que eso es así?
¿Cómo tú has llegado a saber o a comprender que eso es de esta manera? Porque entonces lo que vamos viendo es que la persona se va alejando del contexto y entonces podemos de alguna manera con estas preguntas intentar volver y volver y volver sobre ello. Dice, no es necesario que justifiquemos el amor. ¿Está presente o no lo está? El amor verdadero es aceptar a los demás tal y como son sin tratar de cambiarlos. Esta palabra, que es muy importante, es una palabra que es decisiva en muchas cosas, es la palabra aceptar. La palabra aceptar significa aceptar el mundo tal cual es. Cuando hablábamos de la regla del 90-10, yo os decía que no podemos evitar las cosas que nos pasan, porque pasan. Lo que podemos evitar es nuestras reacciones a lo que pasa. Y la manera de ver eso o de solucionar eso es aceptar el mundo. Hay una frase que dice que todo lo que no es estar de acuerdo con lo que sucede es neurosis. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que nos sucede, que nosotros no aceptemos, que estemos en contra de, por ejemplo, ahora que hace un día nublado y además está lloviendo, pues si yo estoy en contra de ese día y me pongo cabreado y me pongo enfermo, si hago todo eso, eso es una reacción neurótica a lo que nos pasa. Y me hizo mucha gracia estar delante de un conjunto de psiquiatras de una localidad importante, creo que ya lo he comentado alguna vez, pero bueno, me hizo gracia ver cómo todos tenían su neurosis, todos tenían su grado de neurosis porque nadie aceptaba la realidad que le tocaba, ¿no? Unos por una cosa, otros por otra, todo el mundo estaba de alguna manera intentando cambiar. Dice, si intentamos cambiarlo significa que en realidad no nos gustan. Y entonces si yo quiero cambiar lo que pasa, si yo quiero luchar contra lo que pasa, estoy dando pábulo y estoy dando pie a esa neurosis, a ese no estar de acuerdo, en ese no aceptar. Si yo acepto lo que me pasa y desde esa aceptación de lo que me pasa, dime, Coral. Que Jung tiene una frase maravillosa que dice que lo que se resiste persiste, lo que se acepta se diluye. Esta es un poco la cuestión, ¿no? En el momento que aceptas el mundo tal cual es, pues ya no estás en lucha contigo mismo, ya no hay una lucha con respecto a lo que está pasando. Entonces esto es una verdad como un templo, ¿no? A ver, estas cuatro creencias o estos cuatro acuerdos principales que estamos viendo están ¿cómo se diría?, desparramados por la literatura, pues por ejemplo con frases como esta que acabas de apuntar, ¿no? Todo aquello con lo que yo lucho, contra lo que lucho, de alguna manera le estoy dando más fuerza y de alguna manera me está ganando el terreno. Mientras que si lo acepto, ¡pum!, se acabó la película. Esto es realmente una cosa que es importante tenerla en cuenta. En el momento que tú has aceptado esa cuestión, la cuestión deja de ser una cuestión que me esté creando algún problema, ¿no? Dice aquí, encuentra la valentía necesaria para preguntar y expresar lo que realmente quieres. Comunícate con los demás tan claramente como puedas, y sobre todo si eres impecable con tus palabras, etcétera, a fin de evitar malentendidos, tristeza y dramas. Solo con este acuerdo transformarás tu vida por completo. Este punto de no hacer suposiciones es muy, muy, muy importante. Y el cuarto de los acuerdos, de los primeros acuerdos o los acuerdos principales, es hacer siempre lo máximo que puedas. Hacer lo máximo que puedas es que bajo cualquier circunstancia hagas lo máximo, ni más ni menos. Es decir,
se trata de que yo cuando haga las cosas, las haga con plena conciencia de hacerlas, ¿no? Todas las cosas están vivas y cambian continuamente, de modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad y en otras no será tan bueno. Tú puedes estar de alguna manera haciendo este tipo de acciones o estás haciendo cualquier tipo de acción, esta misma clase que estamos haciendo y evidentemente podrías hacerlo mejor en otra ocasión y podrías hacerlo incluso peor en otra ocasión. Pero si tú estás bien equilibrado, si tú estás actuando desde el equilibrio interior, desde lo que decimos estar presente, normalmente estas acciones siempre van a llevar esta pauta de hacer las cosas de la mejor predisposición posible. Dice, cuando te despiertas renovado y lleno de vigor por la mañana, tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado o cansado. Don Juan, que es aquí el personaje que tengo, Don Juan Gacia, cuando a veces me dice cómo está, dice, te he encontrado bajo hoy y tal, ¿no? Pues es verdad que a veces pues no estás igual, no has dormido bien por la noche o lo que sea, y no estás en tu mejor condición y tu mejor momento. Pero, estés como estés, si tú haces lo mejor que puedas en ese momento, aunque digamos, tu grado de energía es bajo o sea alto, esto es muy relativo lo de la energía. Y tengo un conocido, un amigo, que siempre está pendiente de la energía. Dice, uy, cuando viene el verano, ay, estoy bajo de energía porque hace mucho calor, que hace mucho no sé qué. Cuando llega el invierno, ay, pues no sé qué, siempre está hablando de la energía y tal, ¿no? Y yo os puedo decir mi experiencia con el tema de la energía. La energía sabéis que radica en el vientre, ¿no? 2 dedos debajo del ombligo. Ahí es el famoso caldero de oro que decía también Jung, y ahí es donde está la sede de la energía en el organismo. Por eso es muy importante el punto ese del jara, que está 2 dedos debajo del ombligo. Ese es un punto muy importante a nivel energético. Sabéis que en un combate cuerpo a cuerpo entre dos karatecas o dos luchadores de aikido, el golpe que se lanza desde ahí, con el kia que pegan el grito ese, normalmente es un golpe muy poderoso porque concentra y dirige toda la energía. Pero vivir en esa especie de cuerda floja, en si tengo o no tengo energía, si la energía me lleva o me trae, o si puedo o no puedo, es también un error. Es decir, es un error porque yo lo que he de hacer es situarme en el punto de equilibrio y veréis cómo la energía aparece, la energía viene y la energía va a venir cuando la necesites y donde la necesites. Lo único que tienes es que aceptar y confiar en eso. Pero tú no eres el que está ahí luchando por tener más o por tener menos energía. Dice, lo máximo que puedes hacer será distinto, eso es así. Cuando estés sano que cuando estés enfermo, cuando estés sobrio que cuando hayas bebido. Eso es una realidad. Pero si tú buscas ese punto de anclaje en tu interior, ese punto de presencia, ese punto de equilibrio, verás como todo esto lo vas a poder saltar. Evidentemente, tus estados de ánimo diarios, lo máximo que podrás hacer, cambiará de un momento a otro, de una hora a otra, de un día a otro y también cambiará con el tiempo. Pero cuando uno vive o ha vivido estados de casi muerte, en el cual estás en una situación prácticamente desesperada y solo un clic hace que eso cambie, te das cuenta de que todo es un juego mental, de que todo forma parte de tu mapa interior y de que tu mapa interior, no sé, un ejemplo muy típico es un dolor de muelas. Todos supongo que habéis vivido algún dolor de muelas en algún momento, ¿no? El dolor de muelas es real. Pero ¿qué pasa con el dolor de muelas? Que empieza a crecer
y va cogiéndote hasta la mandíbula, te coge la oreja y poco a poco te coge la mandíbula inferior y prácticamente te llega a la cabeza y se empieza a extender. Eso no es así, eso no es normal. El dolor de muelas duele en la muela. Lo que pasa es que hay algo que lo agiganta, hay algo que lo alimenta. ¿Y qué lo alimenta? La mente. Hay una técnica que yo enseño cuando la gente trabaja en meditación conmigo y tiene algún tipo de dolor. Hay una técnica muy típica que es respirar el dolor. Si tú coges la expiración y la mandas sobre ese punto doloroso, normalmente el dolor empieza a disminuir y se queda o desaparece del todo, como muchas veces pasa, o se queda en un nivel prácticamente, digamos que no es molesto, ¿no? Es un nivel muy reducido. ¿Por qué sucede esto? Porque en el momento que yo empiezo a respirar, yo me hago consciente. Y la respiración la mando ahí, es decir, hago consciente esa zona. Y al hacer consciente esa zona, todo el añadido que yo le había puesto, inconscientemente, por supuesto, de forma mental, se ha difuminado, se ha diluido y ha desaparecido. Hay un juego que realmente no es un juego, pero no sé si recordáis, no sé si alguien estuvo conmigo en el seminario de la firma número, no sé si fue 1 o el 2. Yo sé que Joan sí, yo sé que Félix me parece que también. No sé si Coral o Marc estuvieron en alguno de estos seminarios. Hablábamos de los arquetipos. ¿Os acordáis de que hablábamos en algún momento de los arquetipos? Y entonces, dentro de los arquetipos hay un juego de arquetipos, una serie de arquetipos que son el rey y la reina, el guerrero y la guerrera, no sé cuál otro más, y luego había uno que era el mago y la maga o el brujo y la bruja, no sé, para el caso es lo mismo. Entonces, la posición del coach, en cierta manera, es una posición de magia, porque hacemos magia, ¿no? En PNL muchas de las cosas que hacemos parecen magia, que en realidad todo tiene todo, como dicen los creadores de la PNL, Grinder y Butler dicen que la magia tiene una estructura, y efectivamente la magia tiene una estructura. Y entonces, lo que hace el coach o lo que hace la persona que se dedica a estas funciones, lo que hace es transformar la realidad, transformar la energía, transformar el tema. Y entonces una de las cosas que hacemos es precisamente el utilizar este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, esto forma parte de un trabajo que yo desarrollé, que es el llamado Te Conmenta, que es una técnica de PNL que yo desarrollé, ¿no? La técnica consiste en mezclar el mundo onírico, si queréis, o el mundo de los sueños, mezclarlo con la técnica de la PNL. Entonces, no hace falta que sea la situación, no hace falta que sea un dolor, por ejemplo, puede ser un problema, ¿eh? Es decir, yo tengo un problema, X, y entonces yo me pregunto, ¿qué color tiene ese problema? Y entonces, inmediatamente después de que tengo el color o que tengo una idea de cómo es el color, ¿qué neutraliza este color? ¿Qué otro color neutraliza este color? Y automáticamente aplico sobre el problema, sobre la situación, aplico este segundo color y entonces observo los resultados. Experimentarlo, simplemente no pido que creáis en lo que os digo, sino que os pido, dice, bueno, pues probarlo y me contáis. Probarlo y me contáis. Pero con cosas a veces como muy sencillas. No hace falta que sean grandes problemas psicológicos ni grandes problemas metafísicos, sino simplemente, yo qué sé, pues que no me sale una cosa que quería realizar y entonces digo, a ver, ¿qué color neutraliza esto? Pum, y ver qué pasa. Experimentarlo.
Efectivamente, os habría hablado de Roberto Assaglioli, que es el padre de la psicología transpersonal. Él, en lugar de llamarle psicoanálisis, le denomina a su técnica psicosíntesis, la psicosíntesis del señor Roberto Assaglioli, que me parece que además tiene un libro con este título. Pues una de las cosas que trabajan mucho es con este tipo de estrategias, con este tipo de estructuras de trabajo, y efectivamente pues consiguen resultados. Hace unos años decía que en Estados Unidos el número más elevado ahora de cada 10 clientes que son intervenidos en psicología, la mayoría están ya metidos en terrenos de psicología transpersonal, donde se mezcla un poco estructuras de meditación, el mindfulness que hablan siempre por ahí ahora como norma, mindfulness, el tema del chamanismo también tiene mucho que ver, porque en realidad se está tocando mucho más el trabajo con la parte, llamémosle, espiritual del individuo, ¿no? Porque muchas veces el problema físico es un rebote de un problema mental y es un problema de un rebote en el fondo existencial o un problema en otro plano de tipo espiritual. Entonces, un poquito la idea por dónde va. Bien, hacer siempre el máximo que puedas cambiará de un momento a otro y será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo, pero bajo cualquier circunstancia, si haces lo máximo que puedes, evitarás juzgarte, maltratarte y lamentarte. Pero después de publicar Miguel Ruiz estos 4 acuerdos, luego tuvo otro libro, porque Miguel Ruiz representa dentro del chamanismo mexicano, representa una corriente de tipo cristiano. Y entonces tiene otro libro que tiene que ver sobre el amor, lo tengo ahí arriba, y ahí luego publicó con su hijo otro tema, otro acuerdo, que es el 5.º acuerdo, que estaría en la línea. En realidad es otra creencia más que es muy importante. Entonces, aparte de que no supongas, aparte de que honres tus palabras, de que hagas siempre lo mejor que puedas y que no te tomes nada personalmente, está este otro acuerdo. Sé escéptico, no me creas y no te creas y no le creas a nadie nada de lo que digo. Pero hay otra coletilla que tiene este acuerdo. Sé escéptico, pero aprende a escuchar. Sea escéptico quiere decir que no aceptes de entrada cualquier cosa, pero aprende a escuchar. No me creas, no te creas a ti mismo incluso, y no le creas a los demás, pero aprende a escuchar. Porque si lo haces vas a tomar tus propias decisiones y lo que sirve en tu vida lo vas a tomar y lo que no sirve lo vas a rechazar completamente. Algo importante es aprender a respetar y el respeto comienza por uno mismo. Si respetamos nuestra propia creación, en lo que nosotros creemos va a ser imposible respetar la de los demás. En general, la mayoría se preocupa del dinero, de los problemas, de las relaciones que se rompen, pero la verdad es que estamos vivos y es el momento de darnos felicidad. Es como decían los nativos, caminamos en fuego, pero no nos quema. Y así como estamos en la vida, caminamos en fuego, pero no nos va a quemar y vamos a perdonar y ser felices. Este sería un poco el kit final.